tomar las lecciones del Holocausto, confrontar el racismo, la discriminación y la xenofobia, combatir el antisemitismo y el terrorismo, denunciar el discurso de odio, promover los derechos humanos, ser como los justos entre las naciones. Justicia, justicia perseguirás. Simón Wiesenthal. Centro Simón Wiesenthal. Justicia, no venganza. Justo en el centro. Hola donde estén. Bienvenidos a Justo en el Centro, el programa del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Soy Ariel Helblum y me acompañan... Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Daniela Feingold, voluntaria del Centro Simón Wiesenthal hace ya 5 años. Bueno, Leandro Cohen, voluntario del Centro Simón Wiesenthal también, y les agradezco mucho por haber cometido el gran error de contar conmigo acá. No es ningún error, son dos jóvenes absolutamente talentosos que me enorgullece tenerlos como compañeros en este nuevo ciclo. Tenemos muchas cosas para contar, necesitamos estar en contacto con ustedes. El Centro Simón Wiesenthal es un organismo internacional de derechos humanos que confronta el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo, tomando para ello todas las lecciones del Holocausto pero enfocados en el mundo actual. Por supuesto, inspirados en el gran Simón Wiesenthal, de quien vamos a hablar un poquito más adelante en el programa de hoy. Enfocamos toda esa tarea en todos los lugares donde nos toque estar. Ya no hay aquellos nazis que hicieron todas las atrocidades en la década del 30 y el 40. Si existen todavía, tienen más de 100 años. Y para nosotros nunca la ancianidad implicó impunidad. Sin embargo, nosotros siempre tenemos algo para poder denunciar dentro de la sociedad a aquellos que trabajan y que siguen intentando vulnerar la convivencia en la diversidad. Y estos fenómenos de los que hablé al principio, la xenofobia, el racismo, la discriminación, el antisemitismo, el terrorismo, atentan contra ese gran valor que es la convivencia en la diversidad. Durante la época de la pandemia tuvimos el enorme placer de tener un espacio para estar juntos. Lo tuvimos y se llamó Historia de la Historia Judía. Y tuvimos más de 100 episodios en 3 años que nos mantuvieron juntos por redes sociales. Hoy intentamos tener por este nuevo camino contacto con ustedes. Este contacto que desde ya tenemos las vías abiertas a través de nuestro celular, con el cual pueden comunicarse con WhatsApp y dejarnos sus mensajes. 54 911 50 00 98 32. Nuevamente, 54 911, estamos en Argentina, estamos en Buenos Aires, 50 00 98 32. Daniela. Bueno, esperamos que podamos hacer un gran programa. Desde ya, todos los mensajes, todos los comentarios que nos quieran decir a través de también nuestras redes sociales son más que bienvenidos. La idea es que, por supuesto, los comentarios sean comentarios constructivos, cortos, y que podamos intercambiar con ustedes. Leandro. Sí, sería muy interesante que la audiencia sepa y
poder contarles también por qué surge justo en el centro y la necesidad de un espacio institucional para contar un poco las problemáticas que se tratan en el centro y el porqué de la necesidad de un espacio en los medios. El discurso de odio está presente y está presente más que nunca. Hoy tenemos una hiperconectividad y todos podemos tener la posibilidad de intercambiar con quien querramos, pero también el anonimato en las redes sociales permite que la gente haya desatado su concepto de odio o su discurso de odio más que en ningún otro momento de la historia. Por un lado tenemos muchísima libertad, tenemos mucha posibilidad de diálogo y por el otro lado utilizamos el anonimato y las redes sociales para atacar esa misma libertad. El centro está presente en esta lucha desde hace muchísimos años, desde el momento en que Internet empezó a existir. Todos los años emitimos y actualizamos un informe del estado de odio en las redes que nos permite generar políticas, acercar a los gobiernos nacionales y infranacionales de cómo enfrentar estas situaciones, de cómo los proveedores de las redes sociales mantienen esto como un negocio y no en los bienes de el interés de aquella sociedad. Digamos que las redes sociales pueden ser más o menos un espacio amigable. Es un arma de doble filo, entonces, las redes sociales. Las redes sociales han venido para quedarse y son extremadamente buenas, pero también han servido, entre otras cosas, por ejemplo, para que los grupos terroristas hayan tenido la posibilidad de intercambiar entre ellos. Sirven además para poder reclutar nuevos personeros del odio y nueva gente que esté dispuesta a trabajar no solo en el discurso de odio, sino en políticas de odio. Y nuestra tarea siempre está para enfrentar esto, no solamente en el mundo de las redes sociales, sino en ayudar a los estados a generar mejores políticas, a denunciar cuando este grupo de intolerantes trata de mostrar que quieren acercarse al poder. Y en cuanto a uno de estos fenómenos en particular, que es el antisemitismo a quien nos referimos en determinado momento, no dejamos de lado que somos una organización judía internacional. Y si nuestro trabajo era importante y vistoso desde el punto de vista de que se ve, el día 7 de octubre multiplicó hasta, diría, exponencialmente nuestra tarea. El antisemitismo, dice el director de Relaciones Internacionales del Centro, el doctor Shimon Samuels, es como el mercurio. Es un elemento que contenido y en bajas temperaturas y dentro de un termómetro no le hace mal a nadie y está apocado, pero presente. En el momento que las temperaturas empiezan a crecer, empiezan a elevarse, no solamente crece, sino envenena todo lo que toca. El propio Wiesenthal decía: todo lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. El canario en la mina se le ha dicho a este tema y es el ataque a una de las minorías existentes dentro de todos los estados, que no es repudiada como se debe. Así como decíamos eso, la solución al antisemitismo nunca tendrá que venir desde los judíos, sino de las sociedades que toleran este fenómeno. Y ahí está presente nuestra tarea en todos lados del mundo donde nos toque. En cuanto a este grupo que está acá, el Centro Simón Wiesenthal es el que trabaja en toda esta región para América Latina, desde México hasta la Antártida, podemos decir. Es nuestro ámbito de trabajo y es el ámbito donde esperamos que ustedes nos estén escuchando y donde queremos interactuar y donde queremos colaborar desde este espacio para poder mejorar la coexistencia en la diversidad. Y ahí es donde nosotros entendemos que la
experiencia de tener una vía de comunicación de ida y vuelta como un programa en streaming es importantísimo. Para estar en contacto con nosotros, y después seguiremos hablando, estamos en Instagram como csw.latam, es decir, Centro Simón Wiesenthal.latam, Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica. Nuestra página donde pueden suscribirse al newsletter, centroviesenthal-latam.com. Estamos en Facebook, todavía hay gente que usa Facebook, en Facebook /CSWLA. Y por supuesto en X, donde habitualmente se publican aquellas cosas. ¿Qué es X? Es Twitter. Twitter, claro, te iba a decir eso. Bueno, pero si hablamos de redes sociales tenemos que hablar con las palabras exactas al respecto. Entonces, @CSWLatam. En todas ellas nos pueden encontrar y, por supuesto, ver este programa en YouTube, CSWLatam. Amigos. Sí, retomo un poco lo que venías comentando respecto al discurso de odio. Creo que es importante un espacio como este para no rebajarse justamente ese discurso, incluso desde un lugar de mejor calidad de los argumentos y obviamente de tener razón en los efectos nocivos de la discriminación y del antisemitismo, sino ponerse en un lugar didáctico, de explicación y de amplitud hacia toda la sociedad, no en un discurso solamente sectario, sino amplio y que pueda brindar una explicación concreta y real a esta grave problemática que creo que, bueno, justamente en plataformas como X es moneda corriente. Me parece interesante y súper importante un programa como este que trata de dar una explicación mucho más amplia y más profunda respecto de esta problemática, que quizá logre atraer incluso gente que no es precisamente de la comunidad. No, es que justamente nuestro trabajo es para fuera de la comunidad. Correcto. La idea es que, por supuesto, vamos a dedicar, me parece, en algún momento un programa a poder hablar de esta aparente oposición entre conceptos como discurso de odio y libertad de expresión. No es que estar a favor de algún tipo de limitación de la libertad de expresión sea estar a favor de la censura, sino todo lo contrario. No existen derechos absolutos y sobre eso en algún momento vamos a volver. Me parece que da como para algún tema muchísimo más prolongado y que podamos sostener esa discusión con por supuesto auxilio de todos ustedes participando de esto. ¿Dani? Pero desde ya, muy importante recalcarlos que para todo eso ya tendremos tiempo. Entonces vamos a ir empezando de a poco. Vamos a empezar de a poco. Yo quiero contarles una pequeña historia para darle la bienvenida a un amigo que tenemos hoy con nosotros en la mesa. Como parte de mi tarea, me tocó el año pasado visitar Croacia. Allí tuve la posibilidad de estar en un lugar llamado Ulica, donde se encuentra un enorme y emocionante memorial, en el cual al lado de una estatua de una señora, uno lee la siguiente historia. Arija Imeri Mihailovich trabajaba como doméstica para una familia judía. Cuando la hija de la familia se une a la resistencia, las dos generaciones que quedan son la abuela y la hija muy pequeña. Y se quedan hasta que son buscadas por la Gestapo y llevadas a un campo de concentración. En ese campo de concentración, Arija consigue permiso para visitar a su ex empleadora. Y la visita con todos sus hijos, que eran un montón. Y al llegar, la abuela le pide por favor que salve a la niña pequeña, a Esther, haciéndola pasar como uno más de todos los hijos que habían venido con ella. Arija envuelve entre trapos a Esther, a la pequeña Esther, y se la lleva consigo como si fuese uno más de sus hijos. Terminada la guerra, el Estado se lleva a la hija, esta pequeña niña, Esther, a un orfanato y nadie puede ponerse
en comunicación con ella porque solamente habla romaní. Menos una señora que trabajaba en el orfanato, que se ofrece como traductora. Cuando empiezan a hablar esta niña, Esther, con esta señora que trabajaba en el orfanato, ambas se ponen a llorar y descubren que quien trabajaba en el orfanato es la madre, que creía muerta a su hija y a su madre. Y esta historia hace que Arilla sea la única romaní nombrada como justa entre las naciones por Yad Vashem, organismo que en Jerusalén elige a los no judíos que han puesto en peligro su vida durante la guerra para salvar vidas. En un programa llamado Justo en el Centro, donde valoramos el concepto de justos entre las naciones, queríamos que en este primer programa nos acompañe Damián Cristo y nos cuente, en base a esta historia que dimos para empezar a trabajar. Damián, querido amigo, contanos quién sos. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por haberme invitado. La verdad que están en este lugar para mí de privilegio porque es el primer programa de un gran amigo y de todo su equipo. Es algo súper positivo. Yo soy Damián Cristo, soy gitano, romaní, licenciado en políticas públicas, papá de Valentino, que es el título más grande que tengo hasta hoy y creo que va a ser por mucho tiempo más. Y soy presidente de SOR, Asociación por los Derechos del Pueblo Gitano Romaní en Argentina, pero trabajamos en todo el mundo. Trabajamos con Naciones Unidas frecuentemente y una vez al año nos juntamos con nuestro equipo de trabajo en alguna parte del mundo para trabajar la temática que se nos presente. El primer año que empezamos a trabajar fueron 3 años, van a ser 4 ahora, estuvimos con el discurso de odio justamente. Es un gran tema que nos aquejó en la pandemia fuerte y tuvimos que salir a cortarlo al hueso porque era preocupante y hasta muy peligroso. Hay muchísimas preguntas que se nos ocurren, desde la discriminación a la comunidad gitana. Si está bien nombrarlos como gitanos, porque habitualmente en Europa o en el este de Europa lo toman como algo absolutamente despectivo, y sin embargo si vos le decís a un gitano español que no se identifique como gitano, va a decir, anda a decirle a Camarón de la Isla que no se defina como gitano. Contanos un poquito sobre esto. Bueno, las definiciones se dividen entre las que usamos nosotros nos referimos hacia nosotros mismos como rom, lo que sería técnicamente Roma. Van a haber un montón de documentos, de hecho también trabajados por nosotros, que la definición técnica es Roma. Esa es la correcta para el mundo no gitano. Pero después entre nosotros nos llamamos gitanos, nos llamamos rom, en algunos calé que hablan un poco diferente, de hecho hablan otra lengua, que es para un capítulo aparte, pero tiene base en la nuestra. Pero lo correcto es eso. Gitano no está mal, si nosotros en Argentina, por ejemplo, somos como está el tano, como está el judío, como está el negro, el flaco, el alto, nosotros somos el gitano y se entiende que es cariñosamente. Siempre que sea con respeto, para nosotros está bien. Absolutamente. Entre nosotros siempre ha sido así y así será. Contame cómo está organizada y si es que está organizada la comunidad en la Argentina. La comunidad en la Argentina... Y si tenés algún dato de América Latina. Sí, de hecho soy referente con Naciones Unidas de América Latina. Contanos. Y aparte, les voy a contar que también soy parte de la IRU, soy el delegado por la Argentina. La IRU es la Asociación Mundial de Gitanos y trabajo fuertemente con ellos. Organizaciones acá en Argentina había antiguamente una organización que estaba liderada por un impostor, literalmente un impostor, una persona que cuando comencé con esto, que comencé muy a la fuerza por el tema de la pandemia, como buen estudiante de política pública, yo estaba viendo que no mucho más adelante iba a haber un problema grave
y que si no salía a pensar algún tipo de política pública o armar un plan de contingencia urgente, iba a morir mucha gente. Cuando decís un impostor, que es alguien que trataba de liderar las políticas del grupo ROM, pero que no era ROM, claro. De hecho, no sé si lideraba políticas porque creo que no estuvo a la altura técnica, pero si lo hubiesen demandado, él hubiese estado ahí. No le quiero dar mucha difusión a este hombre, pero me confrontó las primeras veces que estuvimos en el tema, hasta que se dio cuenta que era hijo de, nieto de, y como calculo que en su comunidad también, tenemos como mucho respeto entre nosotros. Y es ahí cuando me parece que se le corta un poco el juego, y preguntando, para salir a cruzarlo mi padre, era un niño de la cuadra, de unos primos de él, que le enseñaron a hablar romaní, que literalmente lo criaron. Y bueno, él se cree gitano. Pero bueno, salimos a desenmascararlo y acá estamos haciendo un laburo. Hablemos del trabajo positivo. Contanos un poco. Trabajo positivo. En la pandemia tuvimos un tema grave, que era que los estados, no digo por sino que hablo de Latinoamérica y sobre todo de la Argentina, que era el que más injerencia teníamos en ese momento, no iba a atender nuestras necesidades. Nosotros teníamos un problema grave, que era que gran parte de nuestra población no estaba escolarizada y no sabía ni leer ni escribir. Muchos manejan el celular atendiendo o mandando audios. Entonces, uno de los requisitos para la vacuna cuando llegó era inscribirse online. Entonces, la gente que no manejaba redes y no sabía ni leer ni escribir, ¿qué hacíamos? ¿La dejábamos morir? No. La gente que no leía ni escribía, ni accedía a ningún beneficio del Estado, ¿no le llegaba la ayuda alimentaria? Tampoco dijimos que no. Ahí dijimos, bueno, estemos nosotros como gestores y ayudamos a dar una mano. De Nación recibimos una mano, la articulamos un poco con la iglesia y llegamos a más de 130 familias a lo largo y ancho del país. Y después estuvimos trabajando también en una campaña anti-COVID para los gitanos, traduciéndola para Naciones Unidas. Damián, te hago una consulta. ¿Qué población gitana tenemos aquí en Argentina? Y aparte, ¿qué proporción tenemos en América Latina? Es una buena pregunta la que haces y me estás dando pie al gran reclamo mío. Es mi gran punta de lanza. Yo digo que somos abiertamente 10 millones. ¿Qué me dicen ustedes? Un montón. Un montón. Bueno. ¿Cuántos eran antes de la guerra? Claro. ¿Tienen forma de refutármelo? No. ¿Tienen datos? No. Yo tampoco. Cuando el Estado me dice no son 10 millones, yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque en el último censo veníamos pidiendo que nos censan para saber quiénes somos, cómo somos y qué necesitamos, porque la base de la política pública es medir. Si no nos miden y no nos miran, no nos ponen la lupa sobre nosotros, que somos la minoría más afectada del mundo, dicho por Naciones Unidas, no teníamos forma de saberlo. Bueno, eso no sucedió y presupuesto para nosotros nunca hay, así que yo digo que somos 10 millones. En América Espero el censo. Perdón, ¿en América Latina? En América Latina tenemos gran parte de la comunidad acá en Argentina. En Brasil es la mayor comunidad que tenemos. Son muchos millones. Es una cuestión demográfica, también como sea el país. Claro. Pero después tenemos a lo largo y ancho del mundo, te diría que en todos los países, aunque sea una familia gitana. Digamos, en calidad de licenciado en políticas públicas, sí. ¿Qué políticas públicas crees que hacen falta todavía para la comunidad y cuáles se han ya hecho, sobre todo en un contexto o en una sociedad en donde todo sucede rápido, todo es más que proyectar a largo plazo, emparchar? Y digo, ¿cuáles políticas públicas se pueden desarrollar más como, digamos, a lo largo del tiempo? La primera, creo, y la urgente, es la escolarización. Uh-huh. Que cuando nuestros hijos vayan al colegio no le digan gitano despectivamente. Uh-huh. Que siempre que falta algo en el aula o hay una pelea es el gitano. Deberíamos empezar por eso, por la educación. Creo que la política más fuerte, no política pública, la política más fuerte y efectiva es empezar por el colegio. Creo que la educación es la base de todo esto. Correcto. Y después a largo plazo creo que deberían asignar un presupuesto especial para esto y empezar por el censo. Estamos con Damián Cristo, dirigente ROM de la comunidad gitana, como él mismo dice, y nuestro celular es 54 911 50 00 98 32. Damián, contame la historia de tu familia.
historia de mi familia. Larga, pero bueno, vamos a tratar de abreviarla para compartirla. Mi familia, yo soy Cristo, pero por parte de mi papá somos Dimitrevich. Los Cristos llegan exiliándose al inicio de la guerra, como pudieron. ¿Desde dónde? Iniciaron su peregrinar. Mirá, los Dimitrevich arrancaron más lejos. Arrancaron en la caída del último zar, porque eran parte de la corte del zar, actuaban, hasta el día de hoy siguen siendo bailarines clásicos, y pasaron por China, por Mongolia, Japón, siempre actuando y con la excusa de que somos artistas, estamos yendo a actuar. Así fueron zafando. Llegaron a Francia, en Francia se instalaron, en Francia eran parte del jet set y de la gente famosa, y llegado el momento que ocupan los nazis el país, que empiezan a ingresar, les avisan: miren que están entrando los nazis, los van a matar, los van a encerrar. Ya sabían cómo venía la mano. Entonces, gracias a un salvoconducto de un cónsul amigo, cónsul brasileño, que todavía estamos averiguando el nombre, estamos muy cerca de saberlo, se pudieron venir a Brasil. ¿En qué zona era de...? ¿Brasileño era? El cónsul sí, okay. Era el cónsul en París. Ok. Gracias a eso vino casi toda la familia, se quedaron 2 tías abuelas nada más, que las 2 fueron encerradas, y gracias a su influencia pudieron salir del encierro a los pocos meses y refugiarse, y hasta el día de hoy hay una viva que, si Dios quiere, la tengo que ir a ver dentro de poco. Estamos hablando y escucharte hablar en tu historia contándonos el periplo durante la Segunda Guerra Mundial, hace que nosotros, además de estar hermanados en este enemigo común que quiso aniquilarnos a ambos, la gente no conozca demasiado sobre el Holocausto gitano, o cómo lo denominamos, cómo se conmemora y qué implicó. Bueno, implicó mucha muerte, implicó un número no escrito por nosotros, ¿sí? Lo que sabemos de nuestro holocausto es lo poco que se conoce por la comunidad judía. Nuestra historia fue escrita por otra gente. Entonces nosotros creemos que a la hora de conmemoramos en memoria de nuestras víctimas, pero hay muchas cosas que faltan. De hecho, vengo a plantear un nuevo tema en todo este mundo, y creo que es patear un poco el avispero, y ahí me voy a encontrar en un problema grande, porque me va a tener que acompañar un montón de gente, y Ariel inclusive. Creo que las víctimas ascienden a mucho más de lo que se dice. Creo que estamos alrededor del millón y pico. No están viendo esto. En los orfanatos murieron un montón de chicos que nos quitaron antes de entrar a los campos de concentración. Un montón de familias gitanas pasaban por judías, creyendo que podían estar en un lugar mejor, que en ningún lugar era mejor ahí. Y después, por otro lado, tengo un pedido que es más que un pedido, es un sueño, que sería juzgar, aunque sea simbólicamente, a alguien por las víctimas nuestras del nazismo, ¿no? A nosotros todavía no nos llegó la justicia, y al pueblo judío sí. Creo que es injusto a esta altura de la vida de los que quedan, que ya no quedan casi de los nuestros que han sufrido el holocausto. Sería injusto no pedir justicia, redoblo, para nosotros. Todavía no nos llegó, todavía no juzgaron a nadie por nuestros crímenes de lesa humanidad, y creo que es buen momento para hacerlo. En ese reclamo estamos juntos. Estuvimos y estaremos. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? A ver, algo que me quedó resonando recién de lo que mencionabas, Damián. ¿Por qué se sabe tanto del holocausto a los judíos y no del holocausto gitano? ¿O cuál es tu teoría, por lo menos? Mira, no tengo muchas teorías porque científicamente no lo estudié. A mí me gusta mucho el tema de los datos y el tema de hablar con propiedad. Pero creo que es algo mucho más social. Es un fenómeno... A ver, si el judío en su momento, y sigue estándolo, discriminado, tiene todo un sistema de poder combatirlo con gente como Ariel, como ustedes, y tiene un montón de gente que alza la voz. Nosotros no tenemos tanta gente que lo haga. De hecho, yo salgo un poco a paliar ese tema con un montón de laburo y con un montón de tiempo ahí.
Creo que nosotros no tenemos la misma publicidad, hablo de lo público, no de lo publicitario, por un tema lógico que es que aún somos más discriminados que los discriminados. O sea que nosotros somos los últimos de los últimos siempre. ¿En qué consiste hoy la discriminación? Contanos ¿La discriminación social o hacia los gitanos? Hacia ambas. los gitanos. Yo creo que hoy tenemos un tema muy grave que lo quiero poner arriba de la mesa, que creo que a ustedes también lo toca. Creo que el nazismo no dejó de existir. Creo que la levantada del nazismo en Europa es gravísima. En Italia hace poco hubo un grupo de ultras levantando su mano derecha, vivando al Duce. En Alemania la gente tuvo que salir a la calle a decir que el nazismo no avance. Se congregaron en las calles más de, creo que 60.000 personas. Fue terrible lo que pasó en Berlín. Entonces creo que la discriminación primero viene desde ahí fuertemente, porque ellos son los que mantienen prendida la llama del caldo de cultivo. Pero en la práctica, sí, y en nuestra región, sí. ¿En qué cosas se verifica la discriminación? Y mira, porque si, digamos, te voy a ir a lo práctico. Uno de los elementos que vamos a repetir mucho acá es el tema de la necesidad de definir para combatir. Es decir, si nosotros conocemos mejor el fenómeno, vamos a poder atacarlo mejor. Entonces, uno de los temas en los cuales, por ejemplo, nos acompañamos es en la participación de Argentina y de los estados en el organismo llamado IRA, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, donde uno de los 6 grupos de trabajo es específicamente de trabajo contra la discriminación y por el recuerdo del Holocausto Roma Sinti. Y ahí Argentina estuvo siempre presente, pero desde el punto de vista de, vos lo decías, de la falta de políticas de Estado, exigir o trabajar hacia el Estado para poder evitar cosas de todos los días. Es decir, por ejemplo, sabemos que hay determinados puntos en los cuales nosotros podemos identificar acá hay y acá no hay antisemitismo. ¿Cómo reconocemos esa discriminación contra el grupo Roma? Aprovecho para hablar un poquito de la IRA. Espero ansiosamente ser parte en algún momento y espero que no meta la mano ningún gobierno, como creo que ya ha pasado. Creo que se identifican las pequeñas y las grandes cosas. En las pequeñas cosas, desde el día a día, desde no le vendas el auto al gitano, desde no le compres el auto al gitano, desde ojo con la familia gitana que vino al barrio que puede empezar a robar, hasta ir a un juzgado y ya ser juzgados antes de entrar por solo ser gitanos y por el apellido. Entonces, a la hora de identificar, se identifican un montón de cosas. Nosotros como gitanos, por ahí que estamos tan acostumbrados que te vamos a decir que no lo sufrimos. Cuando vos estabas hablando hace un rato de la falta de datos y de lo no censado, ¿se puede afirmar de que hay parte de la comunidad gitana que ni siquiera está censada y ni siquiera tiene documento? Hoy tenemos una gran parte de la comunidad, sobre todo en el norte. Sí, eso te iba a decir. En el norte tenemos un gran problema con eso. De hecho, hace no mucho falleció un niño chiquito que no tenía documentos. Y nos llegan pedidos de vez en cuando: che, ¿me podés articular un DNI? Porque mirá que no tengo que cruzar a Uruguay o tengo que viajar por trabajo. Estamos gran parte indocumentados. O sea que la política pública más básica, que es la identificación y es el derecho a la identidad, muchos no la tienen. Bueno, ahí hay un tema muy grave donde hay que trabajar. Damián, ¿qué mensaje querés dejarle a nuestro común público de Justo en el Centro, que por supuesto es tu casa? Dejarle como mensaje, sobre todo para los más jóvenes, yo ya tengo 39, no soy tan joven, me gustaría dejarles el mensaje de que no todo está perdido y que siempre se puede luchar un poco más. Creo que la lucha que está hecha no es suficiente y que si no la continúan ellos, todo se repite. Así que los invito a seguir dándole duro y a no claudicar en esta lucha. Desde ya que no. Daniela. Te hago una preguntita. ¿Cómo te puede ubicar la gente si desea comunicarse con vos? Bueno, en mis redes, Damián Cristo 10, Instagram sobre todo, es el que más tengo a mano todo el tiempo. También estoy en Facebook. Y después sor.argentina es el Instagram nuestro y el Facebook también. Bien. Repetilos.
Sor.Argentina, Instagram. Sor con Z. Sor con Z. Z-O-R, que significa fuerza para nosotros. Sor.Argentina, Instagram y Facebook. Y Damián Cristo 10 en Instagram para comunicarse conmigo. Bien, este es tu espacio cada vez que lo quieras. Muchas gracias. Bien, sumo que recordar siempre, digamos que tanto gitanos como judíos y otras minorías, siempre el silencio es complicidad, digamos que no hacer nada no es nunca una opción, porque bueno, creo que estamos como en una responsabilidad también de aportar, de sumar, de alzar la voz, porque básicamente el lugar que uno no lo ocupa, lo ocupan los peores siempre. Entonces está bueno que, o sea, que en espacios como este y en tu laburo también, o sea, tanto en el ministerio como para tu comunidad, podamos hacer la diferencia en ese sentido. Vamos a abarcar otro tema en esta última parte de nuestro primer encuentro. ¿Quién fue Simón Wiesenthal? Simón Wiesenthal nació a principios del siglo XX en uno de esos lugares que no se sabía bien si era Polonia, si era Rusia, si era Ucrania. En definitiva, hoy esa ciudad de Lvov pasó a ser conocida gracias a la guerra entre Ucrania y Rusia. Y este señor llegó a ser arquitecto, desarrollarse como tal, y se casó, tenía una enorme familia de más de 90 miembros, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Como muchos y casi todos los judíos de Europa, la familia tuvo distintos destinos. El de él fue transcurrir los años de la guerra en 7 campos de concentración distintos. Al concluir la guerra estaba en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria, donde los norteamericanos lo liberan. Tenía tuberculosis, pesaba menos de 50 kilos. Y mientras intentaba recuperarse, se entera que solamente de sus más de 90 familiares, la única sobreviviente es su esposa. Y él vio en este campo de concentración cómo los norteamericanos empezaban a juntar toda la documentación necesaria para que en algún momento los perpetradores rindan cuentas. Él no terminaba de recuperarse, pero se vio febrilmente dedicado a esta tarea que se transformó en la tarea de su vida. Aún cuando los propios norteamericanos y la Guerra Fría, que vino después de la Segunda Guerra Mundial, reemplazó un conflicto por el otro y rápidamente el mundo se olvidó de los nazis. Él se puso a trabajar incansablemente por lograr un objetivo claro: justicia, nunca venganza. Y la justicia implicaba, entre otras cosas, llevar a los perpetradores a que, teniendo un derecho que nunca le dieron a sus víctimas, de poder defenderse libremente en un tribunal, se puedan escuchar y ver todas las pruebas de lo que habían hecho para evitar que en el mundo que venga estas cosas vuelvan a suceder. Su tarea a lo largo de todos los años logró que más de 1.100 criminales nazis y gustosos colaboradores de otros países sean identificados, ubicados y que hayan tenido que rendir cuentas de una u otra manera. Fíjense que al principio de la posguerra, el mundo, que ya había perdido interés en juzgar a los nazis, empezaba, entre otras cosas, a sostener que el diario de Ana Frank se trataba de una obra de ficción, lo cual lo ponía de una forma realmente mal, en el sentido de decir, ¿cómo hacemos nosotros para poder demostrar de que era una historia cierta? Pues lo que hizo con mucho ingenio fue tratar de ubicar y exponer
a Carl Silberbauer, el oficial SS a cargo del operativo que allanó la casita de atrás en Ámsterdam y llevó a todos los que estaban dentro de la casa hasta el campo de concentración de Westbork, donde subieron a los trenes y cada uno fue hacia otro lado. Y de esa casa todos saben que el único sobreviviente fue el padre de Ana, que tiempo después encontró y publicó el diario. En cuanto a nuestro país se refiere, estaba obsesionado por ubicar a quien él consideraba el arquitecto de la solución final, a Adolf Eichmann. Un día, siendo filatelista, encontró en manos de un varón alemán correspondencia con un sello postal muy difícil de encontrar en Europa, de la lejana Argentina, donde en esa carta uno le contaba a otro: a que no sabes a quién vi en Buenos Aires. Dice: Eichmann trabaja en la compañía de aguas, y a partir de ese momento, a mediados de los 50, comenzó a obsesionarse por tratar de encontrarlo y llevarlo ante la justicia. Brindó esa información tanto al fiscal Bauer en Alemania, que hasta entrados los 60 no tuvo el apoyo estatal para poder llevar adelante esta tarea, como al Mossad, quien en definitiva, muchos años después, en el año 1960, lleva a cabo el operativo que lo secuestra en Buenos Aires. Y por supuesto fue juzgado en Jerusalén y colgado en el año 1962 en la horca. En el año 1977, un grupo norteamericano se acerca a Simon Wiesenthal para sostener que su tarea tiene que continuar, inclusive cuando él no esté. Y es ahí donde él plantea: miren, los nazis en algún momento se van a morir. La tarea que yo creo que tiene que llevar la institución que quiera seguir con mi legado es confrontar a este tipo de personas antes de que lleguen a tomar el poder. Por supuesto, ese grupo norteamericano aceptó la aposta, creando el Centro Simon Wiesenthal con sede en Los Ángeles y creando la Oficina de América Latina en 1992. Pensemos que a partir de ese momento en adelante, a quienes nos tocó estar trabajando dentro de esta institución, los años demostraron la necesidad de tener una oficina en América Latina, donde en 1993 se encuentra a Erich Priebke, aquel criminal que llevó adelante la matanza de las fosas ardeatinas en Roma. Y en el año 1998, el último criminal de guerra detenido y extraditado desde la Argentina, Dinko Sakic, jefe de los Ustaya y del campo de concentración de Jasenovac, donde empezamos la historia que contamos el día de hoy. Simon Wiesenthal se ocupó personalmente de elevar la voz ante cada genocidio en la historia de la humanidad. Tanto que la gente no sabe que ya con más de 90 años denunció el genocidio de Ruanda ante Naciones Unidas. Cuando cumplió 90 años, el fundador del Centro Simon Wiesenthal le preguntó dónde quería festejar que el centro se iba a hacer cargo de ese homenaje. Y él eligió el Hotel Imperial de Viena, el hotel donde solía parar Hitler cuando visitaba la ciudad. Y él, festejando y escuchando música judía y comida kosher en esa noche, él decía: querían hacer un Reich de 1000 años, ya no están, y a nosotros que nos querían aniquilar seguimos vivos aquí. Una vez le preguntaron por qué hacía lo que hacía. Simon Wiesenthal dijo que él tenía un sueño recurrente, donde cada vez que se acostaba a dormir, siempre de una u otra forma volvía ese sueño a estar presente.
Él soñaba que después de fallecer llegaba a donde le toque pasar al más allá y se encontraba con quienes fueron sus compañeros en los campos de concentración que no habían logrado sobrevivir. Y que a cada persona que llegaba a ese lugar de paz le preguntaban qué había sido de su vida después de la guerra. Entonces uno llegaba y decía, bueno, yo volví a mi profesión de comerciante y me dediqué toda mi vida a eso. Otro habrá contado, bueno, yo fui el profesional que me había formado y me dediqué a eso. Yo, decía él, yo no me olvidé de ustedes. Y que esa era su forma de pensar en que iba a lograr la paz eterna. Muchas gracias y los vamos a dejar con un mensaje institucional. El Centro Simón Wiesenthal es un organismo internacional de derechos humanos que toma las lecciones del Holocausto para confrontar el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. No aceptamos ningún dinero de estados u organizaciones públicas, solamente de privados para poder mantener nuestra independencia de criterio. Necesitamos de tu apoyo. Si crees y querés apoyar nuestra tarea, doná acá. Muchas gracias. Con este tema necesitamos de tu apoyo. Necesitamos de tu apoyo para poder seguir con nuestra tarea, que es una tarea que beneficia a toda la comunidad y a la convivencia en la diversidad. Dani. Bueno, ha llegado el fin de este primer episodio. Un placer, me parece, estar con ustedes hoy. Y que sigan los éxitos. Lean. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Se confirma que cometieron un gravísimo error, pero bueno. Francamente, totalmente importante y totalmente necesaria la existencia, o sea, de este programa. Creo que nada, ya con un solo programa se demuestra el valor que tiene y que aporta, así que recontra entusiasmado para lo que sigue. Gracias, Damián, por habernos acompañado hoy en este inicio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia y espero que nos sigamos viendo. Sin duda que va a ser así. Tu lucha es la mía y es la de toda nuestra institución. Es un placer verlos estar. Gracias, sobre todo en este primer episodio, a todos los voluntarios del Centro Wiesenthal, no solo los que hoy nos están acompañando, este grupo de talentosos jóvenes, a nuestro diseñador, a nuestra asistente, a todas las personas que nos acompañan, nuestra comisión directiva. Sin ellos esta tarea sería impensada. A nuestros donantes, a nuestros aportantes y a quienes sostienen y entienden que esta tarea tiene que seguir. Nos vemos en el próximo Justo en el Centro. Muchas gracias.